Listo, entonces continuamos con los tableritos de ayer. Después entramos un poquito a la presentación, después vemos unos audios y ahí terminamos la clase. ¿Listo? Listo. Entonces, este es uno de los principales modelos, patrones o para... Ay, es que no les estoy compartiendo. Ya les comparto. No les estaba compartiendo. Listo. Listo. Entonces, arranquemos. Entonces, estos son patrones, modelos o paradigmas. Modelo de cascada, modelo de prototipado, que le toca a Luisa Fernanda. Modelo en espiral a Álvaro Álvarez. No. ¿Prototipado es Fernando? Fernando me parece. Sí, profe. Desarrollo basado en componentes le toca a Luisa Fernanda, si no me equivoco. Y el evolutivo a Sebastián y paradigmas de programación a Marley. Listo, esta es la diapositiva 4. Vamos a abrir la diapositiva número 5. Uy, ¿dónde estoy? Listo. Vamos a ver la número 5. Entonces, miremos un poquito de la cascada. Entonces dice que es un modelo clásico de los años 70, basado en la mentalidad de ensamblaje, o sea, la parte cartesiana. Cuando se habla de basado en la mentalidad de ensamblaje es, colóquense colóquense en una empresa manufacturera, digamos, una empresa manufacturera de carros. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen primero una parte, mientras otros también están trabajando en otros componentes y los van ensamblando. Eso es una mentalidad de línea en ensamblaje la cascada. Es sencillo, es fácil de entender. El proyecto, pues, se hace en una serie de fases. Pongámosle un poquito de acá de tamaño, aumentemos el tamaño. Entonces, tenemos una definición de requisitos, que es la próxima clase que vamos a tener, un diseño del software y del sistema, una implementación, una integración y pruebas del sistema y una operación y mantenimiento. Entonces, esta tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, ya vamos a ver cuáles son sus ventajas y cuáles van a ver cuáles son sus desventajas cuando nosotros utilizamos este patrón. Abrir las 6. No guardemos nada de acá. Entonces, la fase es, tenemos una conceptualización, una arquitectura de la solución. Es decir, cuando nosotros hablamos de la conceptualización, esa arquitectura de la solución, la sacamos del documento de especificación de requisitos, ¿cierto? Entonces, ya con ese documento de especificación de requisitos, en acuerdo con el stakeholder, entonces hacemos el análisis de requisitos. Y ahí pues nosotros ya tenemos los requisitos funcionales y de rendimiento.
Es decir, cuando nosotros hablamos de requisitos funcionales y de rendimiento, es que estos requisitos funcionales pues tengan el rendimiento que debe tener un requisito funcional. Entonces hacemos el diseño, el análisis de requisito, hacemos el diseño y el diseño es como una especie de prototipo. El diseño es sobre el papel. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a manejar la parte tecnológica así, vamos a manejar la parte de herramientas así, los encargados son así, elaboramos un diseño y ya en la implementación lo que hacemos es una traducción, es decir, hacemos una transformación de ese diseño en código, ¿listo? Y después hacemos lo que es la instalación y comprobación y le instalamos eso al cliente. Mira que aquí hay una anotación, dice que se supone que solo se baja en la cascada, pero también se puede subir, aunque es difícilmente. Es que esa palabra difícilmente no se refiere a que no se pueda subir, sí se pueda. Lo que se habla de la dificultad es en cuanto a la generación de costos, que es subir en esa cascada. Porque es que cuando surge un inconveniente en ese modelo o paradigma, viene una implicación de costos en tiempo y en la parte económica, porque son tantos recursos en cualquiera de las características, como también en la parte humana. ¿Listo? Miremos la 7, que nos dice más de este método. La 7. Oh, no. La 8. Abramos la 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un modelo en cascada? Es sencillo y es aplicable. Sencillo porque el personal no está tan calificado. Aplicable cuando el problema es estable y cuando se trabaja con técnicas asociadas. Cuando tú utilizas un modelo en cascada, un modelo en paradigma, y se está diciendo que el problema es estable, porque es que cuando se habla de estabilidad, es lo contrario de las metodologías ágiles, porque las metodologías ágiles son dinámicas, es decir, como el cliente está ahí, entonces, número uno, pues él está ahí y se está dando cuenta que puede cambiar un requerimiento en un momento determinado. Y ese tipo de metodología no es estable ni es estática, es una metodología totalmente dinámica y ajustada a todos los pormenores, a todos los cambios que se estén dando en ese momento en cualquier aspecto, político, social, de competencia, lo que sea. Entonces, estos modelos en cascada son totalmente estables, porque tú recoges la información y más o menos te volves a reunir con el cliente por ahí a los 8 o los 10 meses en el momento de entrega. Entonces, si tú tienes una serie de requerimientos donde el cliente te los deja ahí, te los tira prácticamente, entonces son estables, es decir, a los 3 meses ese documento que tú levantaste de requerimiento sigue siendo el mismo, a los 7 sigue siendo el mismo, a los 8 sigue siendo el mismo, a los 9 sigue siendo el mismo. Entonces son modelos que manejan desarrollos de sistemas o aplicaciones que son muy estables. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a este modelo? No se ve un producto hasta muy tarde en el proceso. No es metodología ágil, es una metodología tradicional. Solamente el producto se entrega al final. Ahora, cuando detectamos un error en alguna de las fases bien adelante, resulta que una fase, cuando termina, entonces ese es como el aviso, es el punto de partida para que arranque la otra. Entonces, cuando surge un problema bien adelante, lo más probable
en el 90%, es que vos tenés que arrancar desde análisis otra vez, detectando a ver qué es lo que está pasando, y tiene que sufrir todo el rigor de cada una de las fases hasta corregir ese error. ¿Listo? Entonces, en las ventajas es que, la ventaja que tenemos es que se puede aplicar para aplicaciones corticas, sencillas, pero en una aplicación bien compleja es muy difícil utilizar este modelo en cascada. Y si se presenta en un problema que es sencillo, en el desarrollo de una aplicación que es sencilla, se presenta un problema y resulta que hay sobrecosto ya. ¿Cómo será en una aplicación bien compleja? No, es difícil. Yo no estoy desechando el modelo de cascada, por eso yo les decía, es decir, ¿cuándo vos utilizás el modelo en cascada? Pues cuando mira la naturaleza del proyecto, cuando ve el tipo de aplicación, cuando tú tienes en cuenta las herramientas como veíamos ayer, y cuando vemos qué controles hay sobre las entregas y qué tanta respuesta quiere el cliente. ¿Listo? Miremos esta diapositiva del modelo en cascada. Entonces, aquí tenemos el problema. Entonces, cuando se presenta un error, ¿sí? Si se presenta un error en el análisis, vos tenés que ir al de requerimiento, devolverse, y así sucesivamente. Ahora, si tú detectas un error en cualquiera, digamos, en la prueba del sistema, vos tenés que devolverte, control Z, vos tenés que devolverte a la fase anterior, a la fase anterior, a la fase anterior, a la fase anterior, y así sucesivamente, ¿correcto? Ahora, a veces amerita que cuando se presenta un error, hay que arrancar desde análisis prácticamente, a ver si fue que se levantó mal el requisito, lo que sea. Entonces, no es que esté en desuso esta metodología la siguen utilizando, no hay ningún problema, pero depende de la organización para la cual se está desarrollando o hay una necesidad específica. ¿Listo? No guardemos esto. Aquí viene el proceso en espiral. Entonces, lo que hablábamos ayer del proceso en espiral es que está desarrollada, son fases sucesivas, se hace por espiral. Cada espiral está sometido a lo que decíamos ayer, está sometido a una comunicación con el cliente, a una planificación, a un análisis de riesgo, a una parte de ingeniería, a una evaluación por parte del cliente y a la entrega del producto. Cuando nosotros manejamos un modelo en espiral, un proceso en espiral, pero lo trabajamos con una metodología tradicional, por ejemplo, la orientada a objetos, a veces se presentan cuellos de botella. Entonces hay que ir dejando profesionales en el espiral anterior. Entonces comienza a formarse el problema, ¿correcto? En la metodología en espiral estamos diciendo que es un modelo evolutivo donde el primer paradigma o patrón que hace análisis de riesgos es el modelo en espiral, Lo que era los anteriores, el evolutivo y lo que era el cascada y las subclases en que se veía, ellos no evaluaban tanto el riesgo. Miremos la 12. La 12, si no me equivoco. Ampliemos esta. Listo. Mira que aquí tenemos un proceso en espiral. Voy a explicarles algo bien interesante. Mira que tú tienes análisis y diseño, tiene análisis de requisito, pruebas y validación, codificación e integración. Prácticamente el modelo en espiral tiene en sí una especie de mini cascada.
Pase a ver. Cuando se presenta un problema en el modelo de la espiral, cuando se presenta un problema en el modelo de la espiral, ¿cómo se trata ese problema? ¿Cómo se trata ese problema? Ese problema se trata de dos maneras. Uno, levantando un prototipo y utilizar todas las fases todas las fases de la espiral, todas las fases, es decir, comunicarnos nuevamente, está muy grande, ¿sí? Comunicarnos nuevamente con el cliente, listo, hacer una planificación, listo, hacer un análisis del riesgo, un análisis del riesgo, hacer una parte de ingeniería, hacer la parte de ingeniería, hacer la parte de evaluación por parte del cliente, o sea, si lo recibe o no, y la entrega. Tú puedes hacer eso, ¿sí? O tú puedes hacer una mini cascada. Es decir, tratar el problema, pero en mini cascada. ¿Por qué se dice mini cascada? Porque lo que se está tratando es una partecita del problema, no se está atacando todo el problema. Entonces, es una especie de que los escritores llaman de mini cascada, ¿correcto? Entonces, se hace un procesito de mini cascada. Y lo que tú ves acá es eso. Mira que hay un problema, entonces se hace el análisis y el diseño, el análisis de requisitos, la prueba y elección y la codificación. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Aunque estamos hablando del proceso en espiral, surge un problema, pero nosotros lo tratamos como un prototipo de papel o lo tratamos como una mini cascada. La 13. No guardar. Oh, miremos lo siguiente. Diego Fernando. Diego. Sí, profe. Diego. Haceme un favor, ¿tú puedes leer esa diapositiva? Tranquilo. Vale. El ciclo de vida iterativo se basa en una idea simple. Ajá, es Para decir, comprender, el modelo en espiral es un modelo iterativo y controlable. ¿Listo? Empecemos de ahí. Sigue. vale, para comprender, diseñar e implementar un sistema complejo, se debe emplearse sucesivas etapas en las que en cada una de ellas se realiza una evoluciona respecto a la anterior. Una Una evolución, ahí evolución está. a Una evolución. respecto a la anterior. Los Los sistemas sistemas. complejos que funcionan en la naturaleza y en el campo de la tecnología han resultado siempre de la evolución de sistemas más simples. En cada etapa de desarrollo del sistema es necesario conseguir que sea estable frente a los cambios que van a suponer su evolución. En la siguiente etapa, las metodologías orientadas a objetos se construyen alrededor de los conceptos como encapsulamiento y modularidad y presentan una mayor robustez frente a cambios. La orientación a objetos favorece el desarrollo de programas según el método iterativo. Hay varias razones para usar el modelo en espiral. Con este modelo se pueden reducir riesgos, la generación de versiones parciales permite que el cliente se involucre con el proceso del desarrollo de la aplicación. Permite reunir a lo largo del proceso métrica de proceso en cada iteración y realizar información para las siguientes. El proceso en espiral se ajusta al avance de los proyectos típicos. Sin embargo, requiere una administración mucho más cuidadosa, ya que hay que conseguir que la documentación sea consistente después de la iteración.
En particular, el código debe corresponder al diseño documentado y debe satisfacer los requisitos documentados. Listo. Entonces, cuando resulta que las metodologías, cuando nosotros vimos la evolución del software, nosotros hablamos de la programación orientada a objetos. Apareció la programación orientada a objetos y esa estaba vinculada exactamente con las metodologías tradicionales. Entonces apareció el famoso RUP y apareció el famoso UML por Bosch, por Jacobsen, por estos tres jóvenes. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía anteriormente, cuando tú utilizas un modelo en espiral con una metodología a una metodología tradicional orientada a objetos, por ejemplo, la que ustedes están viendo, C#, si no me equivoco, ustedes están viendo en programación. Entonces, lo más probable es que surjan cuellos de botellas. Lo más probable, no estoy diciendo que siempre se van a presentar cuellos de botella, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En otras metodologías, por ejemplo, hablo la de cascada, vos tenés un documento de requisitos que levantó con el cliente, que levantó. Lo único que tú haces es guiarte por esos requisitos y pare de contar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un modelo en espiral? Como el cliente va a estar ahí tan pendiente de nosotros, además nos va a ayudar, va a mejorar lo que él solicitó al comienzo. Entonces, mira que la documentación está cambiando constantemente, porque él pide que se le haga, que se le quite o se le aumente. Entonces, cada prototipo tiene que estarse documentando bien, de tal manera que cuando tú entregas el producto, la documentación que tenía inicialmente en un documento inicial de especificación de requisitos, mira que esta va a cambiar, ¿correcto? Esa es una. La otra es que tú por cada espiral vas generando un código, por cada espiral vas generando un código. Cuando tú haces el segundo espiral, tú tienes que integrar ese código. Tú tienes que integrar el espiral 1 con el espiral 2 y así sucesivamente. Entonces, requiere de mucho cuidado en esa parte. ¿Listo? Eso es lo más relevante de eso que leíste, Diego. Abrir. Vamos a ver la 14. Este es el mismo que vimos ayer, no hay ningún problema. Ya está sobreexplicado. La 15. Sebastián, ¿me lee esa diapositiva, por favor? Sebastián. Sí, profe. Listo. Dice, el modelo en espiral es bastante adecuado para la gestión de riesgos. Se puede añadir una actividad de gestión de riesgos. De hecho, el modelo original de BOEM, pues son fijar objetivos, gestionar y reducir riesgos, desarrollo y validación y planificar el siguiente ciclo. Listo. Cuando escuchemos a Luisa Fernanda que ella va a hablar sobre el modelo basado en componentes, entonces ese modelo basado en componentes pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Hay una ventaja de ese modelo que va a hablar Luisa Fernanda y es que ellos hablan de basado en componentes. Basado en componentes es prácticamente el concepto de reutilización, es decir, ya tienen componentes ellos desarrollados. Incluso si no se ha desarrollado, se pueden comprar esos componentes. Se pueden comprar. Exacto. Ahora, si tú tienes un componente que lo compras o un componente ya desarrollado, imagínate que tú no vas a tener riesgos, ¿correcto? No va a tener, ya eso ya está descartado. Entonces, cuando desarrolla una aplicación basada en componentes, entonces esa parte de análisis de riesgo ya casi como que la superamos y la estimación en costos, es decir, la aplicación puede salir más económica en la parte del tratamiento de riesgo, pero de pronto
se equilibra cuando tú tienes que comprar esos componentes, porque tú los compras. Es como cuando se te presenta un problema en Windows que nosotros hablamos de los famosos parches, ¿no? O cualquier parche. Entonces, ¿tú para qué vas a desarrollar un parche si el parche ya está elaborado, ya está hecho? No hay ningún problema. Entonces, uno compra el parche y pare de contar. Deja de pagar a un ingeniero para que desarrolle, para lo que sea. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros gestionamos un riesgo en el modelo espiral, como dice Bowen, pues hay que fijar objetivos. Fijar objetivos son los mismos, es decir, ¿qué requisitos funcionales que vamos a desarrollar? Es decir, a veces ellos en los modelos o paradigmas o patrones, ellos no hablan de requisitos funcionales, sino de objetivos funcionales. Es decir, es indistinto el término, objetivo funcional o requisito funcional. ¿Y qué es lo que hacen con esos requisitos? Pues gestionar y reducir riesgos. ¿Y cómo se gestiona y se reducen riesgos? Pues el grupo ahí expone una serie de alternativas de tal manera que se reduzca ese riesgo. Y ya después de que cojan la mejor alternativa, entonces hacen el desarrollo, la validación, y cuando van a planificar el siguiente ciclo, o sea, el siguiente ciclo es el siguiente espiral, pues tienen que volverse en como, mira que hubo una planificación general, ¿listo? Pero siempre que tú terminas una espiral, normalmente vos tenés que hacer una planificación para el siguiente espiral, o sea, para el siguiente caso de uso, para el siguiente requerimiento o para la otra, ay, que es lo que me recordaba anoche, Marley, hojas de usuario, ¿cómo es? ¿Cómo es, Fernando? Ay, se me olvida esa palabrita siempre. Miremos la siguiente. Es un requisito. Abrir la 10. ¿Cómo? ¿Cómo? Historia de usuario, ¿no? Historia de Historia usuario. de usuario. Esa, voy a escribirla aquí 100 veces a ver si no se me olvida. Historia de usuario. Luisa Fernanda, ¿me escuchas? Sí, profesor. Listo. Luisa Fernanda, ¿tú me puedes leer esa diapositiva? Estamos diciendo que el modelo en espiral es un modelo evolutivo e iterativo. Entonces, ¿me puedes leer ese tablerito, por favor? Ay, verdad que ya no tiene audio. Listo. Fernando, sigue. Ah, sí, ya mejoró. Listo, correcto. Listo. Bueno, dice, el proceso iterativo se basa en producir sucesivos prototipos, sistemas ejecutables, que van evolucionando desde requerimientos muy simples hasta los complejos. 2. El desarrollo evolutivo de los prototipos facilita afrontar los problemas de mayor riesgo al principio. A lo largo del desarrollo se van mostrando prototipos reales a los usuarios y clientes. ¿Cómo? El usuario se enfrenta al producto de forma real. El cliente se hace colaborador del proyecto. El equipo está continuamente motivado por objetivos próximos. La integración de los componentes es gradual. Los progresos se evalúan de forma tangible y no sobre papel. Listo. Entonces, ayer veíamos que cuando tú haces una espiral, se hace un prototipo real y que está funcionando. ¿Qué es un prototipo real y que está funcionando? Un prototipo real y que está funcionando es un caso de uso funcionando, un requerimiento funcionando o una historia de usuario funcionando. Son ejecutables, es decir, eso está funcionando. ¿Por qué? Como leía Luisa Fernanda, el usuario está ahí diciéndonos está mal o está bien, y es una cuestión real, no es una cuestión virtual ni nada, es real. Prácticamente lo que leía Luisa Fernanda es en forma real, el cliente es colaborador del proyecto, el equipo termina un prototipo, funciona y está motivado para el siguiente. La integración de los componentes es gradual. Cuando se habla de integración de componentes es lo que yo decía anteriormente. Es decir, lo que se integra normalmente pues, es el código. Nosotros decíamos que desarrollar el software es muy difícil de planificar porque es algo inmaterial y que la dimensión en el tiempo es ilimitada.
¿correcto? Entonces, cuando ellos entregan alguno de los requerimientos funcionando, un prototipo funcionando, entonces se motiva. Y es en forma tangible prácticamente, a pesar de que el software es inmaterial, se está viendo el resultado. Miremos la siguiente diapositiva. Abrir la 17. Diego, ¿me puede leer esta diapositiva y yo después la explico? Por favor, Diego. Seguimos hablando del espiral, ¿no? Listo. El proceso se basa en el desarrollo de prototipos ejecutables y por lo tanto tangibles y medibles. Las entregas fuerzan al equipo a dar regularmente resultados concretos, lo que evita el síndrome del 90% terminado y 90% por hacer. El desarrollo regular de las iteraciones facilita que se aborden desde el principio los problemas y se presentan. Y si se tengan un tiempo razonable para resolverlo. A lo largo del desarrollo se muestran prototipos a los clientes o a los usuarios, que se supone que el usuario se enfrenta a situaciones de uso correcto y le requiere estructurar mejor sus deseos. Y le requiere estructurar mejor sus deseos, sí. El usuario se constituye en colaborador del proyecto y asume su responsabilidad. El equipo está continuamente motivado por objetivos tangibles muy próximos. La integración se hace de forma progresiva y desaparece el Big Bang de la integración. Los procesos se evalúan sobre sistemas demostrables, lo que hace que los gestores responsables se tomen en serio los resultados intermedios. Listo. Entonces, un poquito de todo lo que leíste, Fernando, es que estamos entregando prototipos que están funcionando y apoyados y aceptados por el cliente. Lo que pasa es que hay otros modelos donde se dice las entregas fuerzan el equipo a dar regularmente resultados concretos y evita el síndrome del 90% terminado y 90% por hacer. Sí, es decir, cuando tú trabajas un modelo como este, como el espiral, este paradigma en espiral, entonces tú no vas a hablar de que tenemos hecho el 90% o falta por hacer el 90%. ¿Por qué se evita ese síndrome que normalmente hay en otros paradigmas? Pues porque el cliente está ahí y como nosotros tenemos que darle resultados a corto plazo, entonces nosotros no le podemos entregar ni el 90% ni el 95%. Nosotros tenemos que entregarle un resultado total, completo. Eso es más o menos lo que quiere decir ese tablerito. Miremos, abramos el 18 al 19. El 19, lo que yo les decía, vamos a ver lo que pasa acá. Miremos lo siguiente. Aquí está hablando, es cuando se nos presenta de pronto un problema en el modelo en espiral, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer, si se presenta un problema, tú puedes hacer un prototipo en papel, que es la planificación, el análisis, el diseño, la codificación, la evaluación del prototipo inicial y documentar la situación. ¿Listo? Cuando se te presente un problema en el modelo en espiral, tú puedes planificar, es decir, determinar el riesgo, qué es lo que va a hacer. Después hace un análisis. Después hace un diseño, después hace una codificación, ¿sí? Y le hace pruebas. Lo que está diciendo aquí este tablerito es que
cuando tú estás en un modelo en espiral, número 1, dice lo siguiente: un modelo en espiral normalmente emula mucho lo que es el paradigma en cascada. Cuando se te presente un problema en la elaboración de una espiral, entonces trate ese problema como si fuera una cascada, pero una cascada pequeñita. Es decir, ¿por qué pequeñita? No me refiero a que no tenga que hacer el análisis, el diseño, la codificación y la prueba. No, lo que se refiere mini cascada es porque él está tratando solamente un requerimiento, uno solito. Pero cuando tú coges el paradigma en cascada, cuando tú pasas de una fase a la otra, tú vas, es con todo el paquete, con todos los requerimientos prácticamente ya trabajados, ya elaborados. La construcción se hace sobre el total, no se hace sobre un solo requerimiento. Entonces tú haces una mini cascada y ya. Tú puedes tratar el problema cuando estás trabajando un modelo en espiral, como una especie de mini cascada pequeñita. Pequeñita no es porque no tenga que pasar por alguna de las fases, sino porque es como un solo requerimiento, entonces es pequeñito el asunto. Pero lo puede tratar como una mini cascada. Abrir la 19. No guardar. Aquí está. Aquí lo que leía Fernando, Luisa Fernanda. Mira, estamos ciclo en O y ciclo en B. ¿Listo? Como estamos hablando del mismo modelo en espiral, lo que estamos haciendo es lo siguiente acá. Aquí lo que estamos hablando es que comenzamos el espiral, hay una definición de las iteraciones, hay una elaboración, hay una construcción de ese requisito y lo integramos, ¿sí? Entonces, volvemos para la siguiente espiral. Hacemos lo mismo y de inmediato vamos integrando, Número 1, porque está en espiral y porque está trabajando en una metodología ágil. ¿Listo? Cuando tú estás trabajando en espiral, pero estás trabajando con una metodología tradicional, entonces hace lo mismo, pero la integración es más lenta. La integración se va haciendo tan pronto sea necesario, no es tan rápida como se hace la integración con una metodología ágil, que es que espiral y metodología ágil, tú tienes que integrar, evaluar y entregar de una vez. Integrar, evaluar y integrar de una vez. A eso se refiere esta diapositiva. Abramos la 20. La 20. Esto está bien interesante. Pase a ver, les explico esto. Vamos a poner esto grandecito, sin necesidad de leer el texto, y les explico qué es lo que pasa acá. Primero que todo, les voy a decir lo siguiente. La roja es un paradigma en espiral. La roja. ¿Listo? Entonces, en el eje X tenemos el tiempo. En el eje X tenemos tiempo y en el eje Y tenemos los requerimientos. Miremos a ver qué pasa con los requerimientos cuando tú utilizas el modelo en espiral, que es la línea roja, y qué pasa cuando tú levantas los requerimientos en un modelo en cascada. Mira lo siguiente. Cuando tú haces, vamos a hablar de la roja, del modelo en espiral. Cuando tú haces el levantamiento de requerimientos en el modelo en espiral, mira que se gasta mucho tiempo, se gasta tiempo y todos los requerimientos como que no se levantan al mismo tiempo. ¿Por qué no se levantan al mismo tiempo? Porque es que el cliente nos está apoyando siempre en cada uno de los espirales. Entonces, esta curva de levantamiento de requerimientos frente a la curva gris, que es la de cascada, es totalmente diferente.
¿Cuál es más protuberante? Cuando nosotros hacemos el levantamiento de requerimientos en un modelo en cascada, prácticamente nosotros los levantamos todos, mira, nosotros los levantamos totalmente todos, 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 todos. Mientras nosotros en la roja, que es la en espiral, nosotros vamos levantando, pero mira que ese levantamiento de requerimientos se mantiene constante, se mantiene frecuente, no se altera tanto, ¿sí? Seguimos, los vamos desarrollando en el tiempo y llega un momento en que ya no hay más requerimientos. Cuando nosotros utilizamos un modelo en espiral, ya no hay más requerimientos. O sea, esa curva roja se me vuelve asintótica, se me vuelve totalmente asintótica. Ya no más, ya se terminó. Cuando tú hablas de requerimientos en un modelo de cascada, al comienzo se me dispara. Aquí están todos los requerimientos. Pero mira que a medida que va avanzando el desarrollo de esos requerimientos, va disminuyendo, va bajando el número de requerimientos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? Mira, llega un momento en que hay una explosión de requerimientos. Uno cree que en la primera parte nosotros levantamos todos los requerimientos, ¿sí? Entonces, en lo que es análisis y diseño, pues nosotros como que estamos trabajando los mismos requerimientos. A veces este modelo en cascada hace que se origine una explosión de requerimientos. ¿Por qué hay esa explosión de requerimientos? Porque el cliente no está presente, ¿sí? Entonces llega un momento en que como que no se contemplaron todos los requerimientos y al final, mira, hay una explosión de requerimientos. Entonces se gasta más tiempo en un modelo de cascada que en un modelo en espiral. Eso es lo que explica esa gráfica. Miremos la siguiente. Abrir la 21. La 21. Hagámosle un zoom. Esta es planificación de requerimientos. Seguimos hablando sobre la planificación de requerimientos. No importa. Miremos lo siguiente. Es como la misma, pero más tranquilita. Entonces, cuando tú haces, vamos a hablar de la gris. Cuando tú comienzas a trabajar con la de cascada, entonces nos entregan todos los requerimientos, ¿sí? Sí, y estamos trabajando sobre él ¿Listo? Pero ese modelo en cascada, como no está presente el cliente, comienzan a surgir problemas. O sea, nosotros tenemos que hacer correcciones. Y si hay que hacer correcciones, nosotros vamos, mira que sobre el eje X hay más tiempo. Mira, acá el tiempo de correcciones es más grande que el tiempo de correcciones aquí en el espiral. Entonces, las correcciones sobre esos requerimientos son más demorados. ¿Por qué son más demorados? Pues porque yo les decía, vos tenés que devolverte a la fase anterior o a la anterior o a la anterior. Mientras no, cada espiral acá, requerimiento, lo vamos resolviendo hasta que hemos resuelto todo y se vuelve asintótica. Mira que aquí en la de cascada no sabemos qué puede ocurrir, qué puede ocurrir, porque mira que ni se han terminado los requerimientos ni las correcciones. Entonces, sigue mostrándose la ventaja que tiene realmente ese modelo espiral frente a la cascada. Aquí que tenemos, no guardar. Listo, vamos a ver unos audios. Esos audios van a hablar sobre el modelo en espiral, va a hablar sobre el modelo evolutivo y va a hablar sobre lo que es basado en componentes. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar, son corticos, vamos a escuchar cada de uno, un poquito de cada de uno y
y se van a ir con la idea del trabajo que tienen que hacer. Miremoslos, pueden servir una gaseosita, un tintico, que no hay ningún problema. Miremos acá. Vamos a escuchar estos audios y nos va a refrescar y nos va a dar una idea de esos modelos. Oh. Listo. Empezamos con el espiral. La metodología en espiral consiste en una serie de ciclos que se repite en forma de espiral. Comienza desde el centro y mientras tan pronto llegue a culminar la primera fase, se empieza a desarrollar la otra fase. En sus dimensiones tenemos dos, una que es angular y radial. Angular se basa en el avance del proyecto dentro de un mismo ciclo, y radial se basa en el aumento de costes. El aumento de costes mayormente se prioriza en el tiempo de desarrollo que tiene el sistema. En la metodología en espiral, cada vez que avanza un ciclo, estamos creando una nueva versión del software, más completa y totalmente funcional. La diferencia del modelo en espiral con las anteriores es la evaluación de riesgos, ya que el riesgo llega a ser todo lo que pueda salir mal dentro de un proyecto de desarrollo de software, que llega a ser un ciclo de vida orientado a la gestión de riesgos. Es uno de los aspectos más fundamentales en el que radica su éxito. Se basa en lo que es la experiencia y la habilidad para detectar y catalogar los riesgos. Dentro de las fases tenemos la determinación o fijación de objetos. Dentro de la determinación o fijación de objetos es donde empieza el punto de entrada del proyecto y la comunicación con el cliente. Es donde nosotros empezamos a definir los objetos específicos y empezamos a fijar un producto definido. Al hablar de un producto definido, puede ser un sistema operativo, ya que llega a ser muy complejo hacerlo. Identificamos nosotros los riesgos y las restricciones que debe de tener nuestro sistema y buscamos estrategias alternativas que lleguen a solucionar el problema o futuros problemas que estemos viendo dentro de la primera fase. En esta segunda fase analizamos detalladamente cada alternativa que llegamos a encontrar, un trabajo en conjunto de todo el grupo, buscando todos los riesgos que llega a tener nuestro sistema, y fijamos los requisitos que necesitamos para solucionarlo y resolver todos los riesgos que se han encontrado. Esto nos ayuda para tener bien fijo de que cada riesgo ya no esté dentro de nuestro sistema y que llegue a ser completamente fiable. En lo que es el desarrollo, nos definimos en lo que es el diseño y buscamos un producto definido y elegir el modelo que vamos a desarrollar. El diseño se basa en la interacción con el usuario, la interacción gráfica del sistema con el usuario y cómo se siente satisfecho el cliente que lo va a usar. Esto llega a ser un poco complejo, ya que estamos buscando un programa. Este programa llega a tener en esta fase llegamos a ver cierto modelo incremental o modelo evolutivo, inclusive modelo en cascada, porque es una fase que se basa en el desarrollo. La planificación es donde nosotros, al terminar el proyecto, estamos buscando nuevas ideas, estamos buscando nueva implementación. Esta nueva implementación se podría decir que sería una nueva versión del software, que esté mejor implementada y mejor construida que la vez anterior. Eso hace que nuestro sistema llegue a ser más complejo y más detallado. Dentro de las ventajas que nosotros tenemos es reducir riesgos del proyecto y se llega a corregir a tiempo. Como se sabe que en cada ciclo uno tiene la oportunidad de corregir todos los riesgos que ha encontrado, aun cuando el ciclo anterior ya se haya terminado. Es por ello que hace que nuestro sistema llegue a tener menor cantidad de riesgos y sea más fiable y sea uno de los mejores sistemas que llega a tener.
es donde se llega a implicar o llega a extenderse a los sistemas operativos, debido a su complejidad y a su fiabilidad que se da, y a cada ciclo donde llega a reducir una enorme cantidad de riesgos. Los sistemas operativos al mismo tiempo llegan a ser uno de los más complejos, pero en cada ciclo que uno tiene llega a ser uno de los mejores. Se le da también un respectivo mantenimiento en cada ciclo que llegue a pasar. Es por ello que es uno de los mejores. Las desventajas que tenemos es que genera mucho tiempo al desarrollarse y uno no sabe en los que son los riesgos, a dónde ir o en qué parte se quedó. Esta es una de las grandes desventajas que tenemos y la complejidad que tiene, porque en algunos momentos no sabemos a dónde direccionarnos. El tiempo es una de las más grandes dificultades, ya que a mayor tiempo llega a hacerse el sistema, llega a tener un mayor coste. El sistema que se va a crear. Y eso es todo. Muchas gracias. Listo. Vamos a hablar un poquito del modelo en cascada. Este 18 de septiembre asiste a Plaxicom, el evento donde se reúnen las personas que crean los empleos de mañana. Adéntrate a la tecnología con Javier Matú, al Product Management con Priyanka Sherry, al proceso creativo con Hernán Casiari, a Social Media con Janet Machuca y a todo lo relacionado con trabajar en tecnología con la experiencia de las mentes más brillantes.
Seguimos con el evolutivo, Sebastián, que es el tuyo, me parece. Ah, prototipos. Las personas que estudiaron tecnología en Platzi en 2020 aumentaron 4 veces su salario. Este 18 Es para Diego Fernando. Dios mío, internet. ¿Qué pasó? En este vídeo se explicará el ciclo de vida del método de desarrollo de software por prototipos. Historia y antecedentes. El modelo fue propuesto por M. C. Kraken y Jackson en 1982, el cual consiste en un procedimiento que permite al equipo de desarrollo diseñar y analizar una aplicación que representa el sistema que sería implementado. Dicha aplicación, llamada prototipo, está compuesta por los componentes que se desean evaluar. Etapas. Plan rápido. Modelado, diseño rápido. Construcción del prototipo. Desarrollo, entrega y retroalimentación. Comunicación. Ventajas. Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida. También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-máquina. La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para adquirir el producto. Desventajas. El usuario tiende a crearse unas expectativas cuando ve el prototipo de cara al sistema final. A causa de la intención de crear un prototipo de forma rápida, se suelen desatender aspectos importantes, tales como la calidad y el mantenimiento a largo plazo, lo que obliga en la mayor parte de los casos a reconstruirlo una vez que el prototipo ha cumplido su función. Es frecuente que el usuario se muestre reacio a ello y pida que sobre ese prototipo se construya el sistema final, lo que lo convertiría en un prototipo evolutivo, pero partiendo de un estado poco recomendado. En aras de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador suele tomar algunas decisiones de implementación poco convenientes. Con el paso del tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que le llevó a tomar tales decisiones, con lo que se corre el riesgo de que dichas elecciones pasen a formar parte del sistema final. Conclusiones. El empleo de prototipos para el desarrollo de software son útiles para comunicar, discutir y definir las ideas entre los diseñadores y las partes responsables. Es frecuente que los clientes no sepan lo que quieren, pero cuando ven algo y lo utilizan, pronto saben lo que no quieren. Es por esto que un prototipo nos es de gran ayuda. Los prototipos responden a preguntas y apoyan el trabajo de los diseñadores probando ideas, clarificando requisitos o definiendo alternativas. Por mi parte es todo, gracias. Bueno, ese es el prototipo Diego Fernando. Vamos con Sebastián. De ingeniería de software, vamos a estar hablando sobre modelos de ciclo de vida, en específico sobre el desarrollo evolutivo. Los modelos evolutivos son iterativos. Se caracterizan por la manera en la que permiten desarrollar versiones cada vez más completas del software. El software, como todos los sistemas complejos, evoluciona en el tiempo. Es frecuente que los requerimientos tanto del negocio como del producto cambien conforme avanza el desarrollo.
lo que hace que pues, no sea muy realista trazar una trayectoria rectilínea hasta el producto final. Los plazos apretados del mercado, que hacen que sea imposible la terminación de un software perfecto. Algo debe lanzarse en una versión limitada para aliviar la presión o la competencia de mercado existente. Se comprende bien el conjunto de requerimientos por el producto básico, pero los detalles del producto o extensiones del sistema todavía no están muy claras y tienen que definirse. En situaciones y otras parecidas, necesita un modelo de proceso diseñado explícitamente para adaptarse a un producto que evoluciona con el tiempo. Estos son los modelos de desarrollo evolutivo. Como fortalezas para los modelos de desarrollo evolutivo, tenemos que funcionan para sistemas interactivos pequeños o medianos, sistemas que tengan un corto tiempo de vida, y resultan ser un modelo muy útil cuando desconocemos la mayoría de los requerimientos iniciales o algunos de los requerimientos todavía no están completos. Como debilidades podemos mencionar, por otro lado, que si tenemos proyectos largos, complejos o a largo plazo, pues es más difícil para el equipo de desarrollo utilizar este modelo de desarrollo evolutivo. El proceso ya no es tan visible y, por supuesto, es difícil de documentar. Además de que no hay forma de asegurar los requisitos no funcionales, porque son transversales. Y como vamos haciendo incrementos, pues es difícil considerar un requisito que es transversal en la aplicación. El ejemplo insigne del modelo evolutivo es el modelo en espiral. Propuesto en primer lugar por Barry Bones, el modelo en espiral es un modelo evolutivo del proceso de software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo en cascada. Tiene el potencial para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. El modelo se basa en una serie de ciclos repetitivos para ir ganando madurez en el producto final. A medida que el ciclo se cumple, se van obteniendo prototipos sucesivos que van ganando la satisfacción del cliente. Con el empleo del modelo en espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más completas del sistema, cuya ingeniería pues, se está desarrollando en ese momento. Otro ejemplo del ciclo de vida evolutivo es el Rational Unified Process, o RUP. En el libro de Proceso Unificado, de Ivar Jacobson, Grady Bush y James Rumbaugh, que son los autores de este modelo, analizan la necesidad de un proceso de software impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. En cierto modo, el proceso unificado es un intento por obtener los mejores rasgos y características de los modelos tradicionales del proceso de software, pero en forma que implemente muchos de los mejores principios del desarrollo ágil. El proceso unificado reconoce la importancia de la comunicación con el cliente y los métodos directos para describir su punto de vista respecto al sistema, en este caso el caso de uso. Hace énfasis en la importancia de la arquitectura y ayuda a que el arquitecto se asiente en las metas correctas, tales como que sea comprensible, permita cambios en el futuro, permita la reutilización. Sugiere un flujo de proceso iterativo e incremental, lo que da la sensación evolutiva que resulta esencial en el desarrollo moderno del software. Va a contar con 4 fases y varias disciplinas, algunas relacionadas con la gestión de proyectos, utilizando iteraciones donde varias de las disciplinas quizás se pueden ejecutar en paralelo. Y hasta aquí este video del ciclo de vida evolutivo. Con Grammarly puedes escribir en inglés. Y por último vamos a ver el modelo que le tengo que exponer a Luisa Fernanda. Buenas, mi nombre es Lidia Alexandra Larcón. Podemos concluir que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación el cual consiste en modelar un sistema mediante objetos que se relacionan. Los objetos son instancias de una clase, que está compuesta por atributos o características y por métodos o comportamientos que tiene el objeto. Este paradigma de programación orientada a objetos se caracteriza por tener 4 pilares como son encapsulación, herencia, polimorfismo y abstracción. Gracias.
Encapsulación nos permite controlar el cambio de estado de los atributos mediante los controladores de acceso private, protected y public. Mientras la herencia es una característica que nos ayuda con la reutilización del código, aquí tenemos una clase padre y una clase hija, donde la clase hija hereda todos los atributos de la clase padre. Mientras el polimorfismo nos permite tener un mismo método que tendrá un comportamiento diferente de acuerdo a los parámetros que se definen. Mientras la abstracción permite copiar en clase objetos de la vida real definiendo características del objeto y copiando su comportamiento a través de métodos. El paradigma de desarrollo de software basado en componentes es un modelo que busca crear piezas de software que sean reutilizables para cualquier software que cumplan determinadas condiciones. En este paradigma busca copiar lo que se ve en la línea de producción de una pieza sirve para muchos artículos diferentes, por mencionar un ejemplo a continuación. Por ejemplo, una llanta de un carro sirve para varios modelos de carros diferentes y esto hace que el dueño de un vehículo pueda escoger entre varias marcas y encontrar repuesto en varios almacenes. El producto de este paradigma recibe el nombre de componente. Componente es un software que cumple unas funciones específicas dentro de unas condiciones determinadas y que funciona a través de una o varias interfaces sin que el cliente tenga acceso al código fuente. Características del DSB. 1. Reutilización del software. 2. Simplifica las pruebas. 3. Facilita el mantenimiento del sistema. Reutilización del software. Como se mencionó anteriormente, la reutilización del componente está determinada desde su concepción para que pueda ser usado por aquellos desarrolladores que dentro de unas condiciones determinadas tengan la necesidad de este componente y les sale mejor comprarlo que hacer un largo desarrollo. Simplifica las pruebas. Ya que el desarrollador no tiene que probar el método de componentes, ya que ni siquiera tiene acceso al código fuente, nosotros sabemos que probar un software lleva un tiempo y un costo considerable. Facilita el mantenimiento del sistema. La idea del componente es que no esté atado al nuevo software que se está desarrollando y la carga de mantener el componente es de la empresa proveedora del producto. También podemos decir que dentro de las características del DSBC existe una mayor calidad del software. Mayor calidad de software. El poder comprar un componente para nuestro nuevo software nos quita una parte de preocupación en cuanto a la funcionalidad del componente comprado. Si el componente no está de acuerdo a la calidad que estamos buscando, podemos buscar en el mercado de componentes otros más de mejor calidad. Tecnologías disponibles para el desarrollo y uso de los componentes. Estas tecnologías Enterprise, Java Beans de Java, .NET y .com de Microsoft que implementan el estándar Corda permiten la creación de los componentes, la interfaz para poder usarlos y las estructuras necesarias para poder interconectar los componentes. Inclusiones acerca del paradigma del desarrollo de software basado en componentes. Es un excelente modelo para la reutilización del software, el ahorro de tiempo, la mejora en la calidad y un mejor costo de desarrollo de calidad. Es una excelente propuesta que busca proveer al mercado de los desarrolladores de software una serie de componentes de estándares de software de gran calidad. Listo. Bueno, ingenieros, eso ha sido la clase por hoy. Diego, Fernando, Luisa Fernanda, ¿les puedo pedir un favor? A ver si podemos hacer las exposiciones el lunes. ¿Cómo la ven? ¿No hay problema, Luisa Fernanda? Por mi parte, no, profe. Ah, bueno. Yo ahorita llamo a Marley para comunicarle que a ver si la puede hacer. Ah, ya estaba para el lunes, si no me equivoco. Diego, Fernando también para el lunes, ¿cierto? Sí, profe. Ah, Sebastián y Luisa Fernanda era que estaban para el martes. Sebastián, listo, ¿no hay problema para hacerla el lunes? ¿Sebastián? ¿Sebastián? Sí, profe. ¿No hay problema en que hagamos la presentación el lunes, Sebastián, de lo que le tocó? No,
No hay problema. Listo, entonces el lunes hacemos las presentaciones. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este rato y nos vemos el lunes. Yo les mando el audio más tardecito, cuando termine de procesar. Entonces, que descansen y felices sueños. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Luisa Fernanda. Gracias, Hasta luego, profe. Diego. Hasta luego. Sebastián. Gracias, profe. Chao, juiciosos.